El fin de los tiempos. Según sugiere la profecía del Nuevo Testamento, conforme se acerque el Apocalipsis, muchos devotos cristianos desaparecerán de repente en un fenómeno sobrenatural llamado arrebatamiento. En un abrir y cerrar de ojos, millones de personas se habrán ido. Se producirán choques múltiples cuando los vehículos sin conductor pierdan el control. Aviones a punto de aterrizar fallarán en la maniobra a falta de piloto. El caos se difundirá por doquier. Pero este alarmante acontecimiento será solo el principio del periodo más turbulento de la historia de la humanidad. Durante miles de años, los profetas de todo el mundo han vaticinado el final de los tiempos. Más de uno sugiere que el Apocalipsis se acerca a paso veloz. Las profecías contenidas en el Nuevo Testamento anuncian un periodo de tribulaciones sin parangón. 7 años de calamidades cada vez más intensas que culminarán con el fin de los tiempos. Según sus advertencias, sobrevendrá un tiempo de sufrimiento sin precedentes y grandes cataclismos que acabarán con la humanidad. Será peor que cualquier catástrofe natural conocida porque afectará a toda la población del planeta. Pero antes de que dé comienzo este tiempo de sufrimiento, según los exégetas bíblicos, las escrituras hacen referencia a una salida: el arrebatamiento. Este fenómeno promete transformar a los creyentes en almas, cuerpos en estado espiritual, que serán, de repente y literalmente arrebatadas, abducidas en el aire para librarlas así del dolor y el sufrimiento que han de venir. El desastre se anuncia para aquellos que queden. Por su naturaleza, la profecía del arrebatamiento desafía el análisis racional. El arrebatamiento sería un fenómeno natural, un fenómeno orquestado por un ser superior, y como tal, queda estrictamente ceñido al campo de la fe. Varios profetas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, predicen el arrebatamiento. Creen que el apóstol San Pablo prometió este milagro a los primeros cristianos ya por el año 53 después de Cristo aproximadamente. Después nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados en nubes junto con ellos al encuentro del Señor en los aires. Y así estaremos siempre con el Señor. 1 Tesalonicenses 4:17. San Pablo habla sobre personas reunidas, y reunidas en el sentido griego de robadas, raptadas de repente, lo cual se traduce en latín con el término rapturo, lo que deriva en el sentido de arrebatar. No todos hemos de morir, dice, pero nuestro estado cambiará de repente en un abrir y cerrar de ojos. De estas breves alusiones bíblicas emana el concepto moderno de ascensión corporal a los cielos. En términos de teología cristiana, es un concepto que se ha forjado en el último par de siglos. No obstante, muchos investigadores creen que las pruebas de la Biblia son convincentes. Entre los pasajes que citan se encuentra la profecía de Juan de Patmos, del libro del Apocalipsis, escrito en torno al año 68 después de Cristo. Ya que has guardado mi recomendación de ser paciente, también yo te guardaré de la hora de la prueba. Apocalipsis 3:10. Este versículo habla de un tema básico que lleva siglos sometido a debate: la cuestión de si los verdaderos creyentes serán abducidos por los cielos antes de la venida de los desastres anunciados en el Apocalipsis, también conocidos como tribulaciones, o si serán arrebatados después de haberlas sufrido. En resumen, ¿cuándo se producirá el arrebatamiento?
La teoría del arrebatamiento previo a las tribulaciones defiende que este fenómeno sucederá antes del periodo que la Biblia denomina de gran tribulación. Solo si el arrebatamiento se produce antes de la tribulación, aquellos que cobren estado espiritual se salvarán de las pesadillas descritas en el Apocalipsis. Jesús dice, te guardaré de la hora de la prueba que va a sobrevenir sobre el mundo entero. Dice, te guardaré, no te protegeré, ni te ayudaré a superar, sino te guardaré de ella. En mi opinión, es una clara descripción del arrebatamiento. Muchos cristianos creen en el arrebatamiento previo a la tribulación. Creo que la teoría de la pretribulación es mucho más sólida que la de la postribulación. El arrebatamiento previo a las tribulaciones es una teoría más popular hoy en día. Pero existe también una coherencia entre las profecías y la actualidad que conduzca a pensar que el arrebatamiento y el final de los días podrían estar cerca. En tal caso, ¿cuáles serían las consecuencias para quienes se quedaran? ¿Hay alguna razón de peso para creer que la profecía apocalíptica de la Biblia podría estar cumpliéndose en nuestros días? Quienes creen en el arrebatamiento buscan indicios de que la desaparición repentina de fieles podría empezar a suceder pronto. ¿Cuáles serían las consecuencias de que millones de personas desaparecieran repentinamente de la faz de la Tierra? Es un asunto muy complejo y con muchas dimensiones dentro del pensamiento cristiano actual. No obstante, la idea tiene un fuerte poder de atracción. Atractiva para algunos, espeluznante para otros. Quienes se queden siendo conscientes de que sus seres más queridos se han ido, sufrirán el mayor horror de los posibles. Les surgirá entonces la pregunta, ¿es demasiado tarde para mí? Averiguar si el arrebatamiento se producirá o no en nuestro tiempo es un reto acuciante. Algunos intérpretes señalan a una profecía realizada por Jesús y recogida en el Evangelio según San Mateo. Jesús les explica a sus discípulos que sucederán una serie de acontecimientos. Les describe además las señales que tienen que buscar y que indicarán su segunda venida, el final de los tiempos, el juicio final, y a continuación les cuenta una parábola. Cuando sus ramas se hacen flexibles y brotan las hojas, ustedes se dan cuenta de que se acerca el verano. Así también, cuando vean todas estas cosas, sepan que el fin está cerca, a la puerta. San Mateo 24, 32, 33. ¿Es esa la señal que indica a los creyentes que el tiempo se acerca? Según algunos eruditos, la higuera es la alegoría de Israel. De acuerdo con su interpretación, el florecimiento de la higuera sería el resurgimiento de Israel como nación en 1948. Les aseguro que no pasará a esta generación sin que suceda todo esto. San Mateo 24, 34. Algunos exégetas sugieren que eso significa que el arrebatamiento y el final de los días llegarán pronto, antes de que se extinga la generación que ha sido testigo del resurgimiento de Israel. En otras palabras, dentro de unas décadas o quizás solo años. Muchos cristianos creen que el arrebatamiento se producirá justo antes de la llegada de un periodo de 7 años de espanto inimaginable conocido como tribulación. De hecho, consideran que la conmoción del propio arrebatamiento iniciará la primera oleada de tormento. De repente se instaurarán la confusión, el pánico y un gran caos. Eso sería la consecuencia normal. El día después del arrebatamiento, las tiendas de alimentación habrán quedado destrozadas. Nada habrá en sus estanterías durante horas. Lo único que podrá hacer la policía será evacuar las calles de inmediato y declarar la ley marcial. Impondrán el toque de queda, detendrán a la gente. Nadie podrá salir de sus casas después del anochecer. En resumen, el infierno en la tierra. Supongo que habrá saqueos y pillaje, igual que en situaciones de guerra o de disturbios.
Los supuestos escenarios tras el arrebatamiento exhiben millones de hogares y negocios abandonados en los que el fuego consume rápidamente vecindarios enteros. Escenarios similares al caos y al pánico que siguieron al huracán Katrina en Nueva Orleans. Los bomberos, con sus efectivos comprometidos ya en otros lugares, se verán incapaces de responder más que a los incendios más graves. Circunstancias que recordarían a los incendios descontrolados que asolaron grandes extensiones de terreno en Los Ángeles. Las autoridades de control de emergencias tendrán que tomar decisiones muy crudas en aras del objetivo principal: salvar vidas y propiedades sin perder efectivos en el intento. Aquí es donde aumenta la presión para los responsables máximos de las operaciones de emergencia. Si van a perderse muchas vidas y los servicios de urgencia van a tener que responder al límite de su capacidad, es probable que la presión agrave la situación de por sí traumática. Es probable que se enfaden, que les invada la angustia y que el exceso de trabajo les produzca problemas de concentración. Para los millones de personas que queden atrás, si realmente se produce el arrebatamiento, las calamidades podrán traducirse en numerosos accidentes y muertes relacionados con el tráfico y los viajes. La premisa del arrebatamiento implica que conductores de motos y coches desaparecerán de los mandos de sus vehículos, provocando accidentes múltiples. Si eso ocurre, los vehículos accidentados serán tantos que bloquearán las autopistas, provocando atascos inmediatos. Algo que ya sucede con un simple golpe en las carreteras de cualquiera de nuestras ciudades más pobladas. Una de las cosas de las que dependemos mucho en este país y en todo el mundo es la movilidad. Si se produce un incidente que colapsa la mayoría de las grandes arterias de comunicación, se nos presentará un reto verdaderamente crucial. En un tiempo de caos y confusión sin precedentes, en el que no sabremos dónde ha ido a parar esa gente, ni por qué, ni qué les ha pasado, la duda será si les ha ocurrido algo horrible, si han sido secuestrados. ¿Qué les habrá pasado a todos nuestros seres queridos y quién ocupará su espacio? Estamos hablando de vacíos inmensos que habrá que compensar de un modo u otro. Si realmente llegara a producirse el arrebatamiento, los pilotos podrían desaparecer en pleno vuelo, así como los controladores aéreos, con lo que miles de aviones surcarían los cielos en un vuelo suicida. Si esto sucediera, además, durante la hora punta, y la gente empezara a desaparecer de los volantes de sus coches, los pilotos de sus cabinas, los conductores de autobuses, todo el mundo, los empleados de las empresas, los policías, bomberos, en fin, sería horrible. Todo lo que nuestra mente alcance a imaginar pasaría. Sería el fenómeno más catastrófico y aterrador de la historia de la humanidad. Los encargados de los servicios de emergencia pronto se verían sobrepasados por la pura devastación. Pero por fuertes y eficaces que sean los profesionales sanitarios, el caos será insuperable, según la profecía. Quienes creen en el arrebatamiento piensan que mientras, el mundo hará esfuerzos inútiles para comprender y lidiar con la situación. Creo que los medios de comunicación tratarán de explicarlo, interpretándolo como algún tipo de catástrofe natural o darle alguna razón científica. Las autoridades gubernamentales quizá lo expliquen como un atentado terrorista, empleando algún tipo de artilugio recién inventado del que hasta el momento no se haya tenido noticia. Para muchos, el arrebatamiento es una invención, pero para quienes lo aceptan como verdadero, sus ramificaciones son inquietantes. Creen que una vez que amainen el impacto del arrebatamiento y sus consecuencias, estallará una batalla desesperada por la supervivencia. Si se cumple la profecía del arrebatamiento, las consecuencias sobrepasarán la imaginación. En un abrir y cerrar de ojos, millones de personas desaparecerán de la faz de la Tierra.
Aquellos que se queden lo harán sumidos en un estado de confusión y terror y a merced de un peligro mortal. Según algunos, los justos desaparecerán de repente, independientemente de dónde se encuentren o de lo que estén haciendo. Aún así, muchos creyentes esperan ansiosos el arrebatamiento, previendo su propio rescate a manos de Dios. Sin embargo, según algunas interpretaciones, el Nuevo Testamento dice que millones de muertos también resucitarán en ese momento. El Señor mismo, a la orden dada por la voz de un arcángel y por la trompeta de Dios, bajará del cielo, y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. 1 Tesalonicenses 4:16. Algunos exégetas de la Biblia interpretan este versículo de la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses como un anuncio de que todos los que hayan muerto creyendo en Cristo resucitarán de la muerte. Quienes ya pasaron a ser polvo de la tierra volverán a la tierra. Lo primero que viene a la mente es la imagen de personas saliendo de sus tumbas para unirse al Señor en el aire, la resurrección de los muertos. Qué duda cabe que la idea genera mucho escepticismo. Pero si el arrebatamiento se demuestra cierto, lo siguiente a la desaparición repentina de millones de personas es el caos y la destrucción. Tras ese impacto inmediato, las repercusiones a largo plazo de tal fenómeno empezarían a manifestarse. Los hospitales verían su capacidad sobrepasada. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pueden verse desbordadas y sin personal suficiente para proteger a la población civil. La policía no puede acordonar una parte de la ciudad y decir, ahí os quedáis. No tenemos capacidad para ayudaros. Tienen que tomar decisiones estratégicas respecto a cómo desplegar los medios disponibles para prestar a la ciudadanía el mejor servicio posible y la protección más eficaz. Todos los servicios a los que estamos acostumbrados, toda la paz y la tranquilidad y la disponibilidad de los medios de transporte y de viaje quedarán a merced de la anarquía. Si el arrebatamiento llega a producirse, la sociedad puede empezar a desorganizarse. Tal y como sucedió con motivo de los apagones de Nueva York en 1977. Imagínense vivir en una zona que ha sufrido un apagón y estar sin electricidad 1 o 2 días. Pues bien, hubo gente que vivió así durante una semana o 2. Todo lo que tenían en la nevera se estropeó, no había agua. Era como retroceder 100 años y que no existieran las instalaciones de tuberías. Pues todo ese caos no sería más que una mínima parte del que se desatará cuando tantas personas desaparezcan. Si un fenómeno como el arrebatamiento sucediera, podría obligar a las autoridades a declarar las ciudades zonas catastróficas. Si las autoridades declaran la ciudad zona catastrófica, podrían acceder a los recursos de la Reserva Nacional, lo cual normalmente sirve para proporcionar recursos logísticos, de transporte y todo ese tipo de tareas en las que el ejército es tan eficaz. Pero en este escenario hipotético, los recursos se verían reducidos a un nivel alarmante. Sería una lucha desesperada por la supervivencia. El escenario podría empeorar aún más si las autoridades achacaran las calamidades provocadas por el arrebatamiento al terrorismo, un movimiento que incrementaría la tensión internacional. La desaparición en masa de personas sin duda empujará al mundo al caos. Si los vaticinios de la Biblia se demuestran ciertos, una misteriosa presencia emergerá del arrebatamiento, provocando conmoción en todo el planeta y el fin de los días. Si hubiera de suceder el fenómeno sobrenatural conocido como arrebatamiento, tal y como pronostica la Biblia, millones de personas desaparecerán de repente. Este acontecimiento es, según muchos, solo el principio del fin para aquellos que se queden en la tierra. Pero si el arrebatamiento es la primera fase de un período conocido como tribulación, ¿qué otros fenómenos lo seguirán? Algunos investigadores de la Biblia ven pistas respecto al desenlace de la profecía en el Evangelio según San Mateo, que recoge las palabras que Cristo pronunció hace 2000 años. De 2 hombres que estén en el campo, uno será llevado y el otro dejado. De 2 mujeres que estén moliendo, una será llevada y la otra dejada. San Mateo 24, 40, 41. La respuesta humana normal
Ante la desaparición de seres queridos, a quienes está unido sin posibilidad de despedirse ni explicación alguna del porqué de su desaparición, sería el total desconcierto. El final de los tiempos llegará a través del arrebatamiento, al que seguirán 7 años de tribulaciones o de prueba de quienes se han quedado. La prueba puede entrañar hambrunas, guerras, disturbios y todo tipo de crímenes de los malvados que queden en la tierra, acompañados seguramente de catástrofes naturales. La Biblia enumera las calamidades que según la profecía seguirán al arrebatamiento. Persecuciones sanguinarias y catástrofes mundiales que diezmarán a la humanidad y que anunciaban ya las visiones del profeta Isaías. Cuando pase el flagelo desencadenado serán aplastados. Isaías 28:18. Será el tiempo del juicio implacable, un tiempo de horror. Este tiempo de juicio y guerra pronosticado en el Apocalipsis son los 7 años de horror conocidos como tribulación. El Apocalipsis dice que seguirán al surgimiento de un carismático líder mundial llamado la Bestia, un hombre diabólico e impostor que algunos profetas identificaron con el Anticristo. Creo que el arrebatamiento describe la llegada del Anticristo como un hecho trascendental. Su aparición resultará muy necesaria debido al caos que lo domina todo. La gente estará tan aterrorizada que buscará desesperadamente a alguien que los salve del horror. El Anticristo es lo que muchos estudiosos identifican como el primero de los 4 jinetes del Apocalipsis. Aparecerá como un conquistador preparado para la batalla. Estamos hablando del más vil de los villanos de todos los tiempos, pero tan seductor y persuasivo que hará creer a la gente que es Dios. Es un líder político, un comandante militar, un carismático diplomático y a la vez una persona violenta y demoníaca. Los intérpretes de las profecías sostienen que el Anticristo ejercerá una crueldad inimaginable sobre la humanidad y conducirá al mundo a la destrucción. El Anticristo probablemente ya esté aquí. Muchos creen que nos estamos acercando al principio de la profecía del final de los días, a la luz del número cada vez más alto de vidas que se cobran las catástrofes que asolan el mundo. El Apocalipsis también hace referencia a grandiosos desastres naturales durante la tribulación. Se produjeron relámpagos, fragor, truenos y un violento terremoto, y todas las islas huyeron y las montañas desaparecieron. Y un gran pedrisco con piedras de casi un talento de peso cayó del cielo sobre los hombres. Apocalipsis 16, 18, 21. Todo parece adquirir mayor magnitud y gravedad que nunca. Las catástrofes naturales, lo primero. Equipos científicos más refinados y más cobertura informativa han creado la impresión entre muchos de que ahora se producen más terremotos que antes. Más recientemente, en 2009, devastadores maremotos indujeron tsunamis y corrimientos de tierra que mataron a más de 1000 personas en Indonesia y Samoa. Las últimas investigaciones llevadas a cabo en La Joya, California, demuestran que si se produjera un gran terremoto en la zona sur de la falla de San Andrés, provocaría una erupción del supervolcán de Long Valley. No solo haríamos frente a una catástrofe que haría tambalear la economía de Estados Unidos, sino que podría provocar una hecatombe a escala mundial. ¿Acaso la cadena de desastres de los últimos años avala la teoría defendida por muchos de que el arrebatamiento es inminente? Algunos creen que asistimos al final de los tiempos por lo desalmado que está el mundo, la degradación de la moral, la decadencia de la sociedad, los conflictos en Oriente Medio. Aún así, muchos de los que creen en el arrebatamiento siguen tomando Oriente Medio como referencia para buscar señales de que la profecía encaja con los acontecimientos actuales. Por primera vez en la historia de la humanidad, tenemos líderes de países tratando con uñas y dientes de comprar, fabricar o robar armas nucleares y misiles que las transporten basándose en una teología del final de los tiempos que los impulsa a provocar el genocidio. Nunca antes había ocurrido. No podemos afirmar tajantemente
que sea profético, pero sin duda es apocalíptico y lleva a preguntarse, ¿y después qué? Si tomamos la Biblia al pie de la letra, el Apocalipsis es claro acerca del futuro de la humanidad y la llegada del Anticristo. La gente morirá. Tanto si las masas son inducidas u obligadas a arrojarse al fuego, o a los leones, o a la guillotina. Lo que sea. Será horrible. El mensaje del Apocalipsis es que incluso para aquellos que se nieguen a rendir culto al Anticristo, no hay garantía alguna de supervivencia. Será un tiempo muy difícil que planteará un reto imposible sin duda. Los hechos destructivos orquestados por el Anticristo, según pronostica el Apocalipsis, terminarán con la segunda venida de Jesús. Como con Noé y el diluvio universal, quienes creen en el arrebatamiento sostienen que este fenómeno milagroso librará a los creyentes del dolor y del sufrimiento del Apocalipsis. Pero también dicen que aquellos vivos que no sean arrebatados envidiarán a los muertos. Según algunas interpretaciones de la profecía bíblica del fin de los tiempos, un gran número de personas de todo el mundo desaparecerá con el arrebatamiento. Tornándose instantáneamente en espíritus, se librarán del sufrimiento de la tribulación y del apocalipsis que seguirá. Hay muchos que creen que el arrebatamiento es un cuento de hadas, con gente volando por el aire hasta el cielo y tumbas abriéndose. Suena a historia rocambolesca. Pero los millones de personas que dan credibilidad a la profecía del arrebatamiento y creen que su acaecimiento es inminente y a la vez inexplicablemente emocionante, un momento glorioso, según la perspectiva con la que lo vea cada uno como individuo. Si el arrebatamiento ocurriera, ¿tendrían los abandonados al sufrimiento de las tribulaciones alguna posibilidad de supervivencia? No sé si existe mucha posibilidad de esperanza durante la tribulación para quien ha perdido a sus seres queridos. Está asistiendo a todos los juicios y está sumido en una situación de caos y horror. Será algo de magnitud planetaria. De hecho, una de las profecías advierte de que en un momento durante la tribulación, el mundo entero sufrirá un terremoto que elevará las montañas y pondrá toda la superficie terrestre al nivel del mar. Según algunos intérpretes, el libro del Apocalipsis describe una espeluznante sucesión de catástrofes. Creen que las pandemias acabarán con millones de vidas. El cambio climático traerá un calor asfixiante. Un tercio de las aguas de la tierra quedarán envenenadas. Jesús, los profetas hebreos y los apóstoles del Nuevo Testamento establecen una serie de señales que servirán de indicadores de que asistimos al final de los días y al inminente regreso de Cristo. Entre esas señales, las guerras y los rumores de guerra. En efecto, se levantará nación contra nación y reino contra reino. En muchas partes habrá hambre y terremotos. Todo esto no será más que el comienzo de los dolores del parto. Mateo 24, 7, 8. Así como la mujer debe pasar un periodo de sufrimiento antes de traer al mundo una nueva vida, la tierra tendrá que pasar 7 años de horror antes del nacimiento de la era mesiánica, en la que el Mesías dominará el mundo en el nombre de Dios. Durante la gran tribulación, Dios protegerá literalmente a su pueblo con su poder sobrenatural. Según la Biblia, el Anticristo perseguirá y destruirá a todo aquel que no se postre ante él. Podrán perder su vida terrenal durante la tribulación porque el Anticristo los sacrifique y convierta en mártires, pero ganarán la vida eterna. El coste de ser salvado en el periodo de la tribulación es convertirse en mártir, morir por tu fe. Puede que alguno escape a esa muerte, pero la mayoría de los que se conviertan a la fe de Cristo durante la tribulación encontrarán este destino. A pesar de los argumentos en contra, la creencia en el arrebatamiento y en la tribulación persiste.
Un mensaje frecuente de los líderes religiosos conmina a sus seguidores a estar preparados. Un versículo del libro de los Tesalonicenses del Nuevo Testamento materializa esa sensación de urgencia. En lo que se refiere al tiempo y al momento, hermanos, no tenéis necesidad que os escriba. Vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor ha de venir como un ladrón en la noche. 1 Tesalonicenses 5:1-3. La idea es que la llegada de Jesús no ha de cogernos por sorpresa. Él nos dijo que distinguiríamos las señales, que les prestásemos atención y estuviésemos preparados. Cuando veáis encarnizadas guerras mundiales, guerras nacionales, revoluciones, cuando veáis terremotos y hambrunas y plagas, y la iglesia sea perseguida, dice Jesús, sabed que estoy cerca, a la puerta. Según los intérpretes de la profecía, si vemos en las noticias que millones de personas han perecido, será cuando empiece el fin. Compararía la profecía de la Biblia, en muchos sentidos, con la previsión meteorológica cuando advirtió la llegada del Katrina. Los profetas se veían a sí mismos como los meteorólogos, pronosticando grandes tormentas con antelación para que la gente pudiera ponerse a salvo. La pregunta es, ¿escuchará la gente a los meteorólogos y se pondrá a salvo a tiempo, o los cogerá la tormenta por sorpresa por incrédulos? ¿Guardan realmente coherencia las profecías con el acaecimiento actual de los hechos? ¿O acaso las malas interpretaciones están inventándose un drama donde no lo hay? Solo el tiempo podrá decir. No todos hemos de morir, dice, pero nuestro estado cambiará de repente en un abrir y cerrar de ojos. De estas breves alusiones bíblicas emana el concepto moderno de ascensión corporal a los cielos. En términos de teología cristiana, es un concepto que se ha forjado en el último par de siglos. No obstante, muchos investigadores creen que las pruebas de la Biblia son convincentes. Entre los pasajes que citan se encuentra la profecía de Juan de Patmos, del libro del Apocalipsis, escrito en torno al año 68 después de Cristo. Ya que has guardado mi recomendación de ser paciente, también yo te guardaré de la hora de la prueba. Apocalipsis 3:10. Este versículo habla de un tema básico que lleva siglos sometido a debate, la cuestión de la historia de la humanidad. Durante miles de años, los profetas de todo el mundo han vaticinado el final de los tiempos. Más de uno sugiere que el Apocalipsis se acerca a paso veloz. Las profecías contenidas en el Nuevo Testamento anuncian un periodo de tribulaciones sin parangón. 7 años de calamidades cada vez más intensas que culminarán con el fin de los tiempos. Según sus advertencias, sobrevendrá un tiempo de sufrimiento sin precedentes y grandes cataclismos que acabarán con la humanidad. Será peor que cualquier catástrofe natural conocida porque afectará a toda la población del planeta. Pero antes de que dé comienzo este tiempo de sufrimiento, según los exégetas bíblicos, el fin de los tiempos. Según sugiere la profecía del Nuevo Testamento, conforme se acerque el Apocalipsis, muchos devotos cristianos desaparecerán de repente en un fenómeno sobrenatural llamado arrebatamiento. En un abrir y cerrar de ojos, millones de personas se habrán ido. Se producirán choques múltiples cuando los vehículos sin conductor pierdan el control. Aviones a punto de aterrizar fallarán en la maniobra a falta de piloto. El caos se difundirá por doquier. Pero este alarmante acontecimiento será solo el principio del periodo más turbulento del biblicos. Las escrituras hacen referencia a una salida: el arrebatamiento. Este fenómeno promete transformar a los creyentes en almas,
cuerpos en estado espiritual, que serán, de repente y literalmente arrebatadas, abducidas en el aire para librarlas así del dolor y el sufrimiento que han de venir. El desastre se anuncia para aquellos que queden. Por su naturaleza, la profecía del arrebatamiento desafía el análisis racional. El arrebatamiento sería un fenómeno natural, un fenómeno orquestado por un ser superior, y como tal, queda estrictamente ceñido al campo de la fe. Varios profetas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, predicen el arrebatamiento. Creen que el apóstol San Pablo prometió este milagro a los primeros cristianos ya por el año 53 después de Cristo aproximadamente. Después nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados en nubes junto con ellos al encuentro del Señor en los aires. Y así estaremos siempre con el Señor. 1 Tesalonicenses 4:17. San Pablo habla sobre personas reunidas, y reunidas en el sentido griego de robadas, raptadas de repente, lo cual se traduce en latín con el término raptura, lo que deriva en el sentido de arrebatar.